Hay una pregunta que quizás llevas mucho tiempo evitando. No porque no tengas la respuesta, sino porque algo en ti sabe que, si la respondes con honestidad, ya no podrías seguir viviendo exactamente igual. La pregunta es esta: ¿y si muchas de tus reacciones más fuertes no fueran personalidad sino miedo disfrazado? No respondas rápido. Hay preguntas que no están hechas para ser contestadas desde la mente. Están hechas para abrir una puerta. Y este video es una de esas puertas. En el video anterior hablamos de el síndrome del impostor, una forma en que el miedo al descubrimiento roba la paz incluso en medio del éxito. Hoy damos un paso más práctico, más incómodo, más necesario, porque el trabajo interior no sirve de mucho si no empieza a cambiar la manera en que vives, amas, eliges, hablas, callas, te cuidas y te abandonas. Hoy vamos a hablar de las máscaras del miedo, y al terminar este video, vas a reconocer 4 disfraces comunes del miedo y aprenderás a escuchar lo que protegen. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar no es solo una idea, es una herramienta para recuperar una parte de ti que quizás lleva años esperando ser escuchada. Este segundo bloque de luz en la sombra tiene un propósito muy claro: tomar todo lo que aprendimos en la psicología profunda de Jung, la sombra, la persona, los arquetipos, la individuación, los complejos, el inconsciente, y traerlo a la vida diaria, a la relación que tienes con tus padres, con tu pareja, con tu trabajo, con tu cuerpo, con tu pasado, con tu manera de amar, con la forma en que reaccionas cuando algo te toca una herida antigua. Porque una cosa es comprender una teoría y otra cosa muy distinta es reconocerla cuando aparece en el pecho apretado, en la garganta cerrada, en el mensaje que no sabes si enviar, en el sí que dices mientras todo tu cuerpo está diciendo no. Por eso este bloque comenzó con el apego. Después, hablamos del trauma. Luego del niño interior. Después de los límites. Cada video fue construyendo una misma idea. No reaccionas desde la nada. Tus patrones tienen historia. Tus defensas tuvieron una función. Tus heridas aprendieron a protegerse. Pero lo que te protegió en un momento puede convertirse en una prisión si nunca lo haces consciente. Y hoy vamos a mirar otra pieza de ese mapa, una pieza que puede parecer pequeña desde afuera, pero que por dentro puede organizar toda una vida. Para empezar, necesitamos definirlo con precisión. El miedo no siempre aparece como temblor o huida. Muchas veces se viste de ira, control, perfeccionismo, humor, frialdad o superioridad, para no sentirse vulnerable. Y esta definición importa porque muchas personas intentan sanar algo que ni siquiera han nombrado correctamente. Intentan corregir el comportamiento visible, sin comprender la arquitectura invisible que lo sostiene. Intentan decirse frases positivas, intentan distraerse, intentan seguir. Pero el problema no se resuelve porque el problema no está solo en la superficie. Está en la manera en que el sistema nervioso, la historia emocional y la identidad aprendieron a organizarse alrededor de una experiencia. Se forma cuando mostrar miedo fue peligroso, humillante o inútil. Entonces el sistema aprende a convertirlo en algo más aceptable: enojo, exigencia, distancia, rendimiento o broma. Esto no significa que estés condenado por tu historia. Significa algo más importante. Significa que tus reacciones tienen sentido, incluso las que ahora te duelen, incluso las que te avergüenzan, incluso las que repites aunque prometiste no repetirlas. Tienen sentido cuando entiendes el contexto en que nacieron. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser un monstruo sin forma. Se convierte en un mapa. Y un mapa, aunque muestre territorio difícil, siempre ofrece una posibilidad. La posibilidad de caminar con más conciencia. ¿Cómo sabes que esto está operando en tu vida? No por una sola reacción, no por un mal día, no por una emoción aislada. Lo reconoces por el patrón, por aquello que se repite, por aquello que vuelve con diferentes personas, diferentes escenarios, diferentes nombres, pero con la misma sensación de fondo. Señalo un ira desproporcionada ante vulnerabilidad. No lo mires como una acusación, míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera, porque en algún momento lo necesitó. Señal 2. Necesidad de controlar lo impredecible. No lo mires como una acusación, míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 3. Perfeccionismo para evitar crítica. No lo mires como una acusación.
Míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera, porque en algún momento lo necesitó. Señal 4. Humor constante para no mostrar dolor. No lo mires como una acusación, míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 5. Frialdad cuando algo importa demasiado. No lo mires como una acusación, míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. Señal 6. Superioridad como defensa contra vergüenza. No lo mires como una acusación, míralo como una pista, una señal de que algo dentro de ti aprendió a funcionar de esa manera porque en algún momento lo necesitó. El punto no es usar estas señales para etiquetarte. El punto es reconocer el momento exacto donde la conciencia puede entrar, porque un patrón inconsciente se siente como destino, pero un patrón reconocido empieza a convertirse en elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Debajo de cada patrón hay una creencia, y debajo de cada creencia hay una experiencia que la hizo parecer verdadera. Por eso no basta con cambiar la conducta. Tienes que escuchar qué historia está sosteniendo esa conducta. Estas son algunas de las creencias más comunes. Creencia: si controlo todo, no me dañarán. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: si me enojo primero, nadie verá mi miedo. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: si soy perfecto, no podrán rechazarme. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: si hago chistes, nadie notará mi dolor. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Creencia: si no necesito a nadie, nadie podrá abandonarme. Esta creencia pudo parecer verdad en algún momento. Tal vez fue una adaptación inteligente a una familia, una relación, una cultura o una herida. Pero que algo haya sido útil para sobrevivir no significa que sea verdadero para vivir. Quiero que notes algo. Ninguna de estas creencias suena absurda para la parte de ti que la aprendió. Para el adulto pueden parecer exageradas, pero para el niño, para el adolescente, para la parte herida, para el sistema nervioso que tuvo que adaptarse, sonaban completamente razonables. Por eso el trabajo no consiste en pelear contra esas creencias como si fueran enemigas. Consiste en actualizarlas, en mostrarle al cuerpo y a la mente que aquello que fue cierto en un contexto antiguo no tiene por qué seguir gobernando el presente. Aquí es donde todo vuelve a conectarse con Jung, porque para Jung, lo que no hacemos consciente no desaparece. Se convierte en destino, y las máscaras del miedo puede convertirse exactamente en eso. Una fuerza invisible que organiza decisiones, relaciones, silencios y reacciones sin que sepamos que lo está haciendo. A veces se esconde en la sombra, como aquello que no queremos reconocer de nosotros mismos. A veces se disfraza de persona como una máscara que mostramos para no ser heridos. A veces aparece como complejo, una zona cargada de energía emocional que se activa como una palabra, una mirada, un tono, un rechazo, una ausencia. Y el camino de la individuación no consiste en volverse perfecto, consiste en volverse más completo, más honesto, más capaz de mirar lo que antes evitaba mirar, no para castigarse, sino para recuperar libertad. Porque cada parte de ti que haces consciente deja de tener que actuar en secreto. Ahora vayamos a lo práctico, porque comprender sin practicar puede convertirse en otra forma de evitar. Puedes entender todo lo que estamos diciendo, y aún así, volver al mismo patrón si no construyes una experiencia nueva. Aquí tienes prácticas concretas para empezar. Práctica 1. Preguntar debajo de la reacción: ¿qué estoy protegiendo? Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día.
El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 2. Nombrar el miedo en una frase simple. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 3. Buscar la emoción primaria antes de actuar la secundaria. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 4. Practicar vulnerabilidad en dosis pequeñas. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. Práctica 5. Distinguir peligro real de memoria emocional. Hazlo de manera pequeña. No intentes transformar toda tu vida en un día. El sistema nervioso cambia mejor cuando recibe experiencias repetidas de seguridad, claridad y coherencia. No necesitas hacer todas. Elige una. Solo una. La que más te incomode de manera saludable. La que sientas que toca el punto exacto donde tu vida pide un cambio. Y practícala durante 7 días. No para demostrar nada. No para convertirte en una versión perfecta de ti mismo, sino para enviarle a tu sistema nervioso una señal nueva. Ya no estoy viviendo desde el mismo lugar. Quiero dejarte una imagen. El miedo es un actor antiguo. Ha usado tantos disfraces que a veces olvida su rostro original. Pero cuando le quitas la máscara, no encuentras debilidad. Encuentras una parte de ti pidiendo seguridad. Esa imagen importa porque la mente necesita comprender, pero la psique también necesita símbolos. Los símbolos llegan a lugares donde la explicación racional no llega. Por eso Jung trabajaba tanto con sueños, imágenes, mitos y metáforas. Porque hay partes de nosotros que no cambian cuando les das una orden. Cambian cuando les das una experiencia nueva. Y a veces una imagen puede abrir más que una explicación perfecta. Si llegaste hasta aquí, quiero que escuches esto con calma. No estás roto. No eres débil por tener patrones. No eres menos valioso por estar aprendiendo a relacionarte de otra manera contigo y con los demás. Lo que hoy llamas problema, alguna vez fue una solución, una estrategia, una forma de proteger algo vulnerable. Y ahora, quizás por primera vez, puedes agradecerle por haber intentado cuidarte sin permitir que siga dirigiendo toda tu vida. Ese es el trabajo. No destruir partes de ti, no negar lo que pasó, no fingir que ya no duele, sino integrar, mirar, nombrar, elegir distinto poco a poco. Y cada vez que eliges distinto, aunque sea en algo pequeño, una parte antigua de ti aprende que el presente no tiene que repetir exactamente el pasado. Comenta sin máscara si hoy quieres mirar debajo de la reacción. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este camino. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo sin sentirse juzgado. En el próximo video vamos a hablar de la codependencia, cuando el amor se convierte en pérdida de ti mismo. Y como siempre, no vamos a quedarnos en la superficie, vamos a mirar debajo. Hasta pronto. Recursos para descripción del video. En este video de Luz en la Sombra exploramos las máscaras del miedo desde una mirada psicológica, emocional y práctica. Veremos cómo se forma, cómo se manifiesta en la vida adulta, qué relación tiene con la sombra, la persona, el apego, el trauma y el proceso de integración, y qué prácticas concretas puedes empezar hoy para vivir con más conciencia. Este contenido es educativo y de autoconocimiento. Si atraviesas sufrimiento intenso, trauma profundo o riesgo para tu integridad, busca acompañamiento profesional. Hashtags: Luz en la Sombra, las máscaras del miedo, psicología, autoconocimiento, sanación, Jung. Hay algo más que necesito decir antes de cerrar completamente este tema, porque muchas personas cuando empiezan a reconocer las máscaras del miedo en su vida, cometen un error comprensible. Intentan resolverlo desde la exigencia. Se dicen, ya entendí esto, entonces ya no debería pasarme, ya sé de dónde viene, entonces debería poder controlarlo. Ya vi el patrón, entonces si lo repito significa que no avancé. Pero la psique no funciona así. El autoconocimiento no borra automáticamente años de aprendizaje emocional. Lo que hace es crear una pequeña luz en un lugar que antes estaba completamente oscuro. Y al principio, esa luz no cambia todo.
Solo te permite ver que estás a punto de decir que sí cuando quieres decir que no. Ver que estás reaccionando desde una herida antigua. Ver que estás intentando ganar amor de una manera que ya conoces demasiado bien. Ver que el cuerpo se cerró antes de que la mente entendiera por qué. Y esa primera visión ya es enorme, porque antes ni siquiera había visión, solo reacción. Quiero que recuerdes esto. La repetición consciente no es igual que la repetición inconsciente. Cuando repites un patrón sin verlo, el patrón te posee. Cuando lo repites y lo ves, aunque todavía no puedas cambiarlo del todo, ya empezó la separación. Ya hay una parte de ti observando, y esa parte observadora es el inicio de la libertad. Jung lo sabía muy bien, por eso no hablaba de iluminación instantánea, hablaba de proceso, de individuación, de caminar una y otra vez hacia lo que todavía está oscuro, con paciencia, con humildad, con honestidad. También quiero hablar de la relación entre las máscaras del miedo y el cuerpo, porque casi todos estos temas se piensan demasiado desde la mente, pero el cuerpo lleva una parte enorme de la historia. Antes de que puedas explicar lo que sientes, el cuerpo ya reaccionó. Antes de que puedas construir una frase, el pecho ya se apretó. Antes de que puedas justificar una decisión, el estómago ya dijo algo. Por eso, cuando trabajes este tema, no preguntes solamente ¿qué pienso? Pregunta también ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Se contrae o se expande? ¿Me acerca a la vida o me aleja? ¿Me deja con más verdad o con más actuación? El cuerpo no siempre tiene la interpretación completa, pero casi siempre tiene una señal honesta. Y cuando aprendes a escucharlo, dejas de traicionarte tan fácilmente. Otra cosa importante, no todas las personas van a celebrar tu cambio. Algunas personas se beneficiaban de tu patrón anterior. Se beneficiaban de que no pusieras límites, de que buscaras aprobación, de que te culparas rápido, de que cargaras responsabilidades emocionales ajenas, de que no confiaras en tu percepción, de que tuvieras miedo de perder la relación. Entonces, cuando empieces a cambiar, puede aparecer resistencia. No necesariamente porque sean malas personas, a veces simplemente porque el sistema relacional estaba organizado alrededor de la versión de ti que no se cuidaba. Y cuando tú cambias tu posición, todo el sistema tiene que reajustarse. Eso puede incomodar, puede generar preguntas, puede generar distancia, puede generar conflicto. Pero no todo conflicto es señal de que hiciste algo mal. A veces el conflicto es la señal de que por primera vez estás ocupando tu lugar. Y finalmente, quiero que pienses en una frase. No como afirmación vacía, sino como una orientación. Puedo comprender mi historia sin seguir obedeciéndola. Esa frase resume el espíritu de este bloque. Comprender tu historia no significa quedarte atrapado en ella. No significa justificar todo. No significa vivir explicando por qué eres así. Significa tomar responsabilidad desde la compasión. Responsabilidad sin violencia interna. Compasión sin excusas. Ese equilibrio es difícil, pero es maduro, es real. Y es exactamente hacia donde este canal intenta acompañarte. Porque sanar no es convertirse en alguien que nunca se activa. Sanar es reconocer la activación más temprano, volver al cuerpo más rápido, pedir perdón cuando corresponde, poner límites cuando hace falta, elegir relaciones donde no tengas que abandonar tu centro para sentirte querido y regresar a ti cada vez que notes que te fuiste demasiado lejos. Eso es integración, no perfección. Integración. Hay algo más que necesito decir antes de cerrar completamente este tema, porque muchas personas cuando empiezan a reconocer las máscaras del miedo en su vida, cometen un error comprensible. Intentan resolverlo desde la exigencia. Se dicen, ya entendí esto, entonces ya no debería pasarme. Ya sé de dónde viene entonces. Debería poder controlarlo. Ya vi el patrón. Entonces, si lo repito, significa que no avancé. Pero la psique no funciona así. El autoconocimiento no borra automáticamente años de aprendizaje emocional. Lo que hace es crear una pequeña luz en un lugar que antes estaba completamente oscuro. Y al principio, esa luz no cambia todo. Solo te permite ver. Ver que estás a punto de decir que sí cuando quieres decir que no. Ver que estás reaccionando desde una herida antigua. Ver que estás intentando ganar amor de una manera que ya conoces demasiado bien. Ver que el cuerpo se cerró antes de que la mente entendiera por qué. Y esa primera visión ya es enorme, porque antes ni siquiera había visión. Solo reacción. Quiero que recuerdes esto. La repetición consciente
no es igual que la repetición inconsciente. Cuando repites un patrón sin verlo, el patrón te posee. Cuando lo repites y lo ves, aunque todavía no puedas cambiarlo del todo, ya empezó la separación. Ya hay una parte de ti observando, y esa parte observadora es el inicio de la libertad. Jung lo sabía muy bien, por eso no hablaba de iluminación instantánea, hablaba de proceso, de individuación, de caminar una y otra vez hacia lo que todavía está oscuro, con paciencia, con humildad, con honestidad. También quiero hablar de la relación entre las máscaras del miedo y el cuerpo, porque casi todos estos temas se piensan demasiado desde la mente, pero el cuerpo lleva una parte enorme de la historia. Antes de que puedas explicar lo que sientes, el cuerpo ya reaccionó. Antes de que puedas construir una frase, el pecho ya se apretó. Antes de que puedas justificar una decisión, el estómago ya dijo algo. Por eso, cuando trabajes este tema, no preguntes solamente ¿qué pienso? Pregunta también ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Dónde se siente? ¿Se contrae o se expande? ¿Me acerca a la vida o me aleja? ¿Me deja con más verdad o con más actuación? El cuerpo no siempre tiene la interpretación completa, pero casi siempre tiene una señal honesta. Y cuando aprendes a escucharlo, dejas de traicionarte tan fácilmente. Otra cosa importante, no todas las personas van a celebrar tu cambio. Algunas personas se beneficiaban de tu patrón anterior. Se beneficiaban de que no pusieras límites, de que buscaras aprobación, de que te culparas rápido, de que cargaras responsabilidades emocionales ajenas, de que no confiaras en tu percepción, de que tuvieras miedo de perder la relación. Entonces, cuando empieces a cambiar, puede aparecer resistencia. No necesariamente porque sean malas personas, a veces simplemente porque el sistema relacional estaba organizado alrededor de la versión de ti que no se cuidaba. Y cuando tú cambias tu posición, todo el sistema tiene que reajustarse. Eso puede incomodar, puede generar preguntas, puede generar distancia, puede generar conflicto, pero no todo conflicto es señal de que hiciste algo mal. A veces el conflicto es la señal de que por primera vez estás ocupando tu lugar. Y finalmente, quiero que pienses en una frase, no como afirmación vacía, sino como una orientación. Puedo comprender mi historia sin seguir obedeciéndola. Esa frase resume el espíritu de este bloque. Comprender tu historia no significa quedarte atrapado en ella. No significa justificar todo. No significa vivir explicando por qué eres así. Significa tomar responsabilidad desde la compasión. Responsabilidad sin violencia interna. Compasión sin excusas. Ese equilibrio es difícil, pero es maduro, es real, y es exactamente hacia donde este canal intenta acompañarte. Porque sanar no es convertirse en alguien que nunca se activa. Sanar es reconocer la activación más temprano, volver al cuerpo más rápido, pedir perdón cuando corresponde, poner límites cuando hace falta, elegir relaciones donde no tengas que abandonar tu centro para sentirte querido y regresar a ti cada vez que notes que te fuiste demasiado lejos. Eso es integración, no perfección, integración. Antes de cerrar, quiero que observes el miedo de una manera distinta, no solo como una emoción que aparece cuando hay peligro, sino como una fuerza que muchas veces se disfraza para no ser reconocida. Porque decir tengo miedo exige vulnerabilidad. Y para muchas personas, la vulnerabilidad fue demasiado peligrosa en algún momento de su historia. Entonces el miedo aprendió a ponerse otras ropas. A veces se viste de control. No digo que tengo miedo de que algo salga mal. Digo que todo tiene que hacerse a mi manera. No digo que me aterra la incertidumbre. Digo que necesito tenerlo todo previsto. A veces se viste de ira. No digo que me sentí herido. Digo que el otro es un problema. No digo que me dolió sentirme ignorado. Ataco antes de que alguien note cuánto me importó. A veces se viste de perfeccionismo. No digo que tengo miedo de no ser suficiente. Digo que todavía no está listo, que puedo hacerlo mejor, que no debo mostrarlo hasta que sea impecable. A veces se viste de humor. No digo que algo me duele. Hago un chiste. No digo que necesito hablar en serio. Cambio el tono para que nadie entre demasiado cerca. Y a veces se viste de indiferencia. No digo que deseaba profundamente que eso ocurriera. Digo que no me importa. No digo que me dolió perderlo. Digo que tampoco era para tanto. El problema no es que existan estas máscaras. Muchas nacieron para protegerte. El problema aparece cuando olvidas que son máscaras y empiezas a llamarlas personalidad. Yo soy así.
Yo soy controlador. Yo soy frío. Yo soy explosivo. Yo soy perfeccionista. Yo no necesito a nadie. Pero detrás de muchas frases de identidad hay una emoción no reconocida. Y detrás de esa emoción, muchas veces, hay miedo. Miedo a perder amor. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser visto de verdad. Miedo a necesitar y no recibir. Miedo a confiar y volver a ser herido. Trabajar con el miedo no significa humillarte por sentirlo. Significa devolverle su nombre. Porque cuando el miedo se llama control, destruye relaciones. Cuando se llama ira, hiere antes de pedir ayuda. Cuando se llama perfeccionismo, paraliza. Cuando se llama indiferencia, aísla. Pero cuando se llama miedo, puede ser cuidado, puede ser escuchado, puede ser regulado, puede ser acompañado por el adulto que eres hoy. La próxima vez que notes una reacción fuerte, pregúntate con honestidad, ¿qué estoy protegiendo ahora mismo? ¿Qué temo que ocurra si no uso esta máscara? ¿De qué me defiende esta conducta? Y quizá encuentres una parte de ti que no necesita más dureza, necesita más actuación, necesita presencia, no necesita otra máscara, necesita que por fin alguien pueda verla sin abandonarla. Y ese alguien, esta vez, puede ser tú. Y tal vez esa sea la práctica más importante, volver a ti sin violencia. No para exigirte sanar rápido, no para convertir el crecimiento personal en otra obligación, sino para recordarte una y otra vez que cada pequeño acto de conciencia cambia la dirección de una vida, una elección más honesta, una pausa antes de reaccionar, una verdad dicha con calma, un límite sostenido con respeto, una emoción acompañada en lugar de negada. Eso también es transformación. No siempre se ve desde afuera, pero por dentro, poco a poco, reorganiza todo.